Los números binarios vienen a ser una representación numérica de otra forma de contar. Nosotros estamos acostumbrados a contar de esta manera, los números decimales. Partimos diciendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ya? Y hasta ese momento tenemos 10, desde el 0 al 9, 10 formas de representar los números. Cuando llegamos al número 10, ya tenemos que combinar eh, representaciones de números. El 10 en el fondo es un 1 puesto al lado de un 0. Ya ocupa dos dígitos, ¿cierto? Con un dígito contamos del 0 al 9 y de inmediato tenemos que utilizar dos dígitos para contar el número 10. En binario, cuando queremos contar en binario, tenemos solo dos dígitos. La gracia de binario es que solo tiene el 0 y el 1, nada más. No hay más dígitos. El 2 no existe, el 3 tampoco, el 4 tampoco. Solo el 0 y el 1. Y tenemos que aprender a contar en binario. ¿Cómo se cuenta en binario? El 0 viene siendo el mismo 0 que ya conocemos. Cuando queremos contar 1, ya tenemos el 1. Pero cuando queremos contar el 2 en binario, no tenemos el dígito 2. Por lo tanto, ya empezamos a combinar los que tenemos, es decir, el 0 y el 1. ¿Cuál viene siendo la primera combinación factible para combinar ambos? 1 y 0. Por lo tanto, el 2 que nosotros concebimos en números decimales, en binario se escribe como nosotros escribimos el 10, es decir, un 1 y un 0 juntos. Ese vendría siendo el número 2 decimal en binario. Por lo tanto, imagínense ahora, ¿cómo sería el 3? ¿Cuál es otra combinación de dígitos que no he hecho hasta ahora? De dos dígitos. El 1 con el 1. Ese es el 3. Cuando llego al 4, digo, bueno, ya combiné el 1 con el 0, después un 1 con otro 1, no me quedan combinaciones. Por lo tanto, inmediatamente pasamos a los tres dígitos. El 4 es análogo a como nosotros escribimos en decimal el 100, ¿ya? Y estamos solamente contando hasta 4 en binario. Luego viene el 5. ¿Cómo se escribiría el 5? Empiezo a combinar 1, 0, 1. Y de esta manera empiezo y continúo para todos los números en adelante, ¿ya? Esa es la forma de contar en binario. ¿Por qué existe el código binario? Porque los computadores, por así decirlo, es el único idioma que entienden. Los computadores solo saben hablar binario. Es la única forma que entienden. Todo lo que tú haces en un computador, los videojuegos, etcétera, todo lo que tú haces, siempre el computador lo transforma a millones de códigos binarios y eso es lo que tú haces. Solo sumas, restas y interpretaciones de códigos binarios. Todo es binario para el computador. Eh, y el binario es importante porque representa en el fondo dos estados. El 0 vendría siendo un estado de apagado y el 1 de encendido. Es como cuando tú te imaginas un interruptor en tu casa, cuando prendes la luz, el estado 1 será la luz prendida, el estado 0 será la luz apagada. Y no hay más. Solo puede estar algo o encendido o apagado. Eso quiere decir que es binario. ¿Ya? El computador solo habla binario y por lo tanto es importante que nosotros sepamos cómo funcionan los códigos binarios. Además, que todas las transmisiones de datos son siempre de códigos binarios. Por lo tanto, tenemos que aprender cómo funciona. Ahora, que ya sabemos cómo empezar a contar en binario, imagínense cuando tenemos un binario largo, por ejemplo el que tengo acá, de 8 dígitos. ¿Ya? ¿Cómo lo convertimos a su número decimal? ¿Cómo sabemos qué número dice ahí? Porque nosotros podemos leer ahora 00000. Yo puedo ir poniendo un 1 acá, por ejemplo, un 1 acá, y leería 010010000. ¿Me siguen? Entonces, ese es un número binario, pero yo quiero saber cuál sería su equivalente en número decimal. Para eso, voy a usar la técnica de conversión de números binarios a decimales. Voy a restaurarlo todo en cero. Esto funciona de la siguiente manera, es muy fácil. Todos los binarios los voy a empezar a leer como al revés, de derecha a izquierda, ¿ya? Y voy a empezar a analogarlos a una potencia de 2. ¿Se acuerdan las potencias? 2 elevado a, ¿ya? El primer dígito de más a la derecha siempre va a ser análogo a 2 elevado a 0, que eso es 1. El segundo dígito es 2 elevado a 1, es decir, 2. El tercer dígito es 2 elevado a 2, que eso es 4. Y así continúo con todas las posiciones binarias que necesite. Si se dan cuenta, es muy fácil
porque son puras potencias de 2 que las conocemos, de alguna forma las podemos casi como hacer mental. 1, 2, 4, ¿qué vendría después? 8, es como siempre el doble. 16, 32, 64 y en este caso hasta el 128 he llegado. ¿Por qué ocupé 8 posiciones binarias? Porque las posiciones binarias son análogas a lo que tenemos en un byte. ¿Se acuerdan cuando vimos el concepto de bit y byte? Un bit vendría siendo un código binario. Este es un bit, que puede ser o 0 o 1. En cambio, un byte es una combinación de 8 bits que pueden tener ahí ya más variedad en el número binario. Ahora, ¿cómo se hace la conversión? Fíjense lo siguiente. Este número que está a la derecha va a empezar a cambiar según los números que yo voy encendiendo, es decir, convirtiendo a 1. Por ejemplo, si el primer dígito yo lo convierto en 1, automáticamente va a cambiar a 1. ¿Por qué? Porque este binario, el 1, es el 1. ¿Ya? Es análogo al 1 en decimal. Si yo quisiera representar el número 2 en binario, lo que tengo que hacer es encender o poner en 1 el número 2. Y fíjense, aquí esta casilla hace como la conversión automática, tiene un número 2. Si yo quisiera el 4, apago todo y enciendo el 4, lo pongo en 1, es decir, 4. Ahí se fijan que en este momento el número 4, si yo no leo los ceros de la derecha, solo los que están, perdón, de la izquierda, solo los que están a la derecha, leo como si fuera un número 100, tal como lo habíamos visto acá. ¿Ya? Si yo quisiera representar el número 8, pongo un 1 acá y tengo el número 8. Ahora, ¿cómo represento los números entre medio de esos? Para eso lo que hago yo es combinar estos números de medida que se vayan sumando y van dando los números decimales. Por ejemplo, si yo quisiera representar el 3, lo voy a formar con el 1 en el 1, por así decirlo, en la primera posición, y con un 1 en el 2. Y ahí acabo de formar el número 3. Si yo quisiera representar ahora el 7, por ejemplo, es fácil porque ya tengo el 3, basta que le habilite el 4, que está acá, y tengo el 7. Por ejemplo, si quisiera representar el 6 es 4 más 2, por lo tanto tendría que poner en 0, es decir, apagar la primera posición, y ahí me queda el 6. Fíjense cómo podemos jugar con esto. 1, 1, 1, tengo el 7. Si pincho la siguiente posición, la convierto en 1, voy a tener 15. Fíjense, hay un patrón acá muy interesante que ustedes pueden descubrir, que cada vez que yo enciendo o pongo en 1 todos los números, siempre queda como uno menos del número que viene. Por ejemplo, acá, ¿cuál vendría ahora? El 16. Si están todos en 1, ¿cuál es el número decimal que estoy haciendo? El 15. Si yo pusiera un 1 acá, ¿cuál va a ser uno menos que el que viene? Veamos, pongo el 1 y ¿en cuál queda? En 31, fíjense. Pongo el 1 acá, ¿en cuál queda? En 63, uno menos que ese. Pongo el 1 acá, ¿en cuál va a quedar? 127, uno menos que ese. Y cuando pongo un 1 acá, como es la última posición que tengo, yo no estoy viendo el número que viene acá. Pero yo puedo suponerlo, sé que vendría el 256, por lo tanto este va a llegar hasta 255. Eso quiere decir que con 8 dígitos binarios, con 8 posiciones binarias, yo puedo representar todos los números entre el 0 y el 255. Y hasta ahí llego. No puedo representar el número 323 con solo 8 posiciones binarias. Con 8 solo llego hasta el 255. Si yo quisiera hacer una conversión de cualquier tipo, tengo que combinar los unos y 0 en estas 8 posiciones. Por ejemplo, si le desactivo ahora el 1, es decir, lo apago, lo dejo en 0, voy a tener el número 254. Si ahora le desactivo, por ejemplo, el 4, ya lo dejo en 0, tengo el número 250. Eso quiere decir que el binario que representa el número 250 es este, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Y así puedo ir restando también. Si yo quiero ahora, por ejemplo, quitarle este 8, se lo quito y quedo en 242. Pero imaginémonos que yo quería representar el 243. Entonces tendría que habilitar este 1. Y ahí tengo de nuevo el 243. ¿Se fijan? Esa es la manera en la cual yo juego con la representación binaria, ¿ya? Sabiendo su equivalencia en las potencias de 2 y cómo se van sumando para llegar a un número decimal. Esa es la manera en que vamos a convertir nosotros los números
binarios a números decimales o viceversa. También puedo tener un número decimal y yo tengo que jugar activando o desactivando, es decir, poniendo en 0 o poniendo en 1 la determinada posición del número binario para poder llegar a ese número. Ya sea que parta de imaginándome que todos son 0. Si todos fueran 0, sé que parto en el 0. Entonces es fácil que alguien me diga, ¿cómo se representa el 65 en binario? Ah, qué fácil. Un 1 en el 64 y un 1 en el 1. Es decir, el número 65 en binario es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Cuando los números a la izquierda son 0, uno puede omitirlos, es decir, no decirlos, ¿ya? Pero nos estamos acostumbrando a siempre trabajar con 8 posiciones binarias. Si yo quisiera ahora representar, por ejemplo, el número 245, por ejemplo, ¿qué hago? Parto por el más cercano, ya, 128, le pongo un 1. Ya sé que tengo 128. Dije 245. El 64, si se lo sumo, a ver, voy a probar. Le sumo el 64, queda un 192. Todavía no me he pasado, porque si me paso, ya no funciona. Le sumo el 32. A ver, 224, estoy cerca. Le sumo el 16. A ver, 240. Dije 245. Si le sumo el 8, me paso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Con los números que me quedan, digo, ¿cómo lo represento? ¿Cómo le sumo 5? Fácil. Le pongo un 1 al 4 y le pongo un 1 al 1. Y llego al 245. Es decir, la representación binaria del 245 vendría siendo 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Esa es la manera en que nosotros vamos a hacer conversiones de binario a decimal o de decimal a binario, imaginándonos esta tabla y siempre sumando el valor de la potencia de 2 cuando el 1 está... cuando hay un 1, es decir, cuando está encendido, por así decirlo, ¿ya? Si nosotros nos dibujamos esta tablita en una hoja anexa, por ejemplo, para hacer las conversiones, o la imaginamos, lo hacemos mental, es de la mejor manera en que vamos a poder hacer estas conversiones.